Ya. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi compañero Jaco y yo vamos a presentar el tema funciones efectoras de los linfocitos Th1. Ya. Para empezar, tenemos que los tres principales subgrupos de linfocitos T efectores CD4 vienen a ser el Th1, Th2 y Th17, es decir, el T-helper1, T-helper2 y T-helper17, los cuales actúan como defensa del hospedador contra microorganismos patógenos y van a participar en diferentes lesiones celulares en enfermedades inmunitarias. Si nos centramos en el subgrupo Th1, tenemos que recordar que ellos vienen a ser los productores del interferón gamma y que son inducidos por microorganismos patógenos que son ingeridos por fagocitos y que han evolucionado hasta tener la capacidad de sobrevivir y replicarse dentro de ellos. Asimismo, el subgrupo 1 viene a ser la principal población efectora de linfocitos T en defensa del hospedador, mediada por fagocitos, y va a representar el primer subgrupo definido en el cual se ha demostrado que mediaban la inmunidad celular frente a microorganismos patógenos. Respecto a las propiedades del subgrupo Th1, tenemos que su citosina característica es el interferón gamma. Aquí hay que recordar que las citocinas producidas por esos subgrupos van a determinar sus funciones efectoras y su participación en las enfermedades. La célula diana principal van a ser los macrófagos. Su principal reacción inmunitaria va a ser la activación del macrófago y su papel en las enfermedades. Bueno, esto de manera general se tiene que tanto el Th1 como el Th17 van a tener una función muy destacada en enfermedades autoinmunes que están asociadas a inflamación crónica. Y respecto a lo que he colocado aquí, que dice aumento de receptores de quimiosinas, bueno, eso se refiere a que el Th1 produce una alta cantidad de receptores de quimiosinas, como sería el caso del receptor CXCR3 y CCR5, los cuales se van a unir a quimiosinas en los tejidos mediante la respuesta inmunitaria innata. Por lo tanto, vamos a encontrar abundante cantidad de Th1 en infecciones en la cual el microorganismo, que puede ser tanto virus como bacterias, ha desencadenado una fuerte respuesta inmunitaria innata. Por otro lado, el Th1 genera gran cantidad de ligandos para la selectina E y la selectina P, lo cual va a favorecer la migración de las células hacia zonas de fuerte inflamación. Bueno, respecto al desarrollo de los linfocitos Th1, primero voy a hablar de la activación inicial de manera general. Tenemos de que la activación del linfocito T y las fases efectoras se van a desencadenar por el reconocimiento del antígeno, lo cual va a ocurrir en órganos linfáticos secundarios y en tejidos periféricos extralinfáticos, donde circulan esas células y puede encontrarse con células dendríticas maduras. Cuando estas alcanzan las zonas del linfocito T, van a mostrar los péptidos derivados de antígenos proteínicos en las moléculas de la clase 2 del MHC y van a expresar coestimuladores. Cuando un linfocito T virgen recibe la especificidad correcta, reconoce al complejo péptido MHC correcto y reconoce también las señales coestimuladoras, va a ser activado. Y respecto a eso tenemos a la interleucina 2, ya que la activación de los linfocitos va a estimular los genes de transcripción de la interleucina 2 y la síntesis y secreción de esta proteína. Asimismo, la interleucina 2 va a estimular la supervivencia, proliferación y diferenciación de los linfocitos T activados por el antígeno. Esto al inducir la proteína antiapoptósica BCL2 y lo que va a aumentar también la producción de citocinas efectoras, como sería el caso del interferón gamma y la interleucina 4. Ya. Ahora, continuando con eso, tenemos de que esto
va a asegurar que los linfocitos T específicos frente al antígeno sean los únicos que se proliferen en mayor cantidad, lo que va a ser conocido como expansión clonal. Asimismo, también tenemos que la diferenciación se puede dividir en inducción, amplificación y compromiso estable. Bueno, ahora sí, centrándonos en la diferenciación del TH1, tenemos que la diferenciación del TH1 va a ser dirigido por las citocinas interleucina 12 e interferón gamma. Esto va a ocurrir en respuesta a bacterias intracelulares y asimismo estas citocinas van a estimular la diferenciación del TH1 al activar los factores de transcripción TBET, STAT1 y STAT4. Y bueno, TBET va a ser considerado el regulador maestro de la diferenciación TH1. Ahora, para explicar este círculo de aquí, tenemos que el interferón gamma va a activar el factor de transcripción STAT1. Este, a su vez, va a estimular la expresión de TBET y va a promover entonces la producción de interferón gamma, lo que determina un asa de amplificación positiva que va a dirigir la diferenciación de los linfocitos T hacia el fenotipo TH1. Y ahora, respecto a las funciones de los linfocitos TH1, tenemos que su función principal va a ser activar macrófagos para poder digerir y eliminar microorganismos patógenos. Antes de que mi compañero Jacob explique cada una de las funciones, vamos a hablar de algunas propiedades del interferón gamma, ya que esta viene a ser la citocina que se encuentra en la mayoría de las funciones especializadas de los linfocitos TH1. Para empezar, tenemos de que el interferón gamma viene a ser la principal citocina activadora del macrófago y también puede ser conocido como interferón inmunitario o interferón del tipo 2. Si bien su nombre interferón es compartido con el interferón tipo 1 antivírico, el interferón tipo 2 no viene a ser una citocina antivírica potente. Asimismo, el interferón gamma va a pertenecer a la familia de citocinas tipo 2. Por otro lado, si también, como mencioné, es producida por los linfocitos TCD4, pero también puede ser producida por los linfocitos NK y TCD8. En el caso del NK, lo va a producir como respuesta a ligandos activadores y respuesta a la interleucina 12, por lo cual en este caso va a actuar como mediador de la inmunidad innata. En el caso de los linfocitos T, los va a producir como respuesta al reconocimiento del antígeno y por lo tanto va a actuar como mediador de la inmunidad adaptativa. Y respecto a sus receptores, tenemos que está formado por dos polipéptidos de la familia de receptores del tipo 2, conocidos como interferón gamma R1 e interferón gamma R2. Y antes, respecto a los receptores del tipo 2, tenemos de que van a ser muy similares a los receptores del tipo 1, pero van a variar en que los receptores del tipo 2 no van a tener la estructura o secuencia WS-XWS, donde X, recordando, es el número de aminoácidos, y vamos a tener que todos los receptores del tipo 2 van a usar la vía de transmisión de señales JAK-STAT. Ahora sí, cuando el interferón gamma se une a las dos cadenas, va a producir la dimerización de las sinasas YANO-JAK1 y YANO-DAC2, lo que va a generar la dimerización y fosforilación del STAT1, el cual va a producir la señal para la transcripción de múltiples genes. Ahora sí, continúa mi compañero Jake. Sí, doctor. Continuando con esta parte acerca de las funciones del interferón gamma, en primer punto podemos decir que el interferón gamma activa macrófagos para matar microbios fagocitados, ¿no? En sí, cuando un macrófago aumenta su actividad de ingestar microbios, esta se le denomina como activación clásica del macrófago, ¿no? Asimismo, cuando hablamos de
las respuestas innatas. En este caso, los linfocitos natural killer son los que van a producir este interferón gamma, ¿no? Los cuales actúan sobre los macrófagos, obviamente para producir la ingesta de estos microbios, ¿no? Asimismo, también activarse el macrófago, ¿no? Cuando hablamos respecto a la inmunidad adaptativa, los linfocitos Th1 son los que van a producir este interferón gamma, ¿no? Generalmente esto ocurre cuando están con el ligando CD40, ¿no? Y asimismo ayudan a activar a los macrófagos, ¿no? Luego, cuando hablamos del interferón gamma que actúa sobre los linfocitos B para promover el cambio a ciertas subclases de inmunoglobulinas G, en este caso podríamos hablar de las inmunoglobulinas G2A y la inmunoglobulina G2C. Generalmente estas son inducidas por el interferón, ¿no? Y se usan, generalmente se llegan a unir a los receptores de los fagocitos, ¿no? Y asimismo estas activan el complemento y asimismo ayudan a promover la fagocitosis, ¿no? En beneficio del anfitrión, ¿no? Asimismo, podemos decir que el interferón gamma induce respuestas del anticuerpo, ¿no? Así que para poder apoyar y eliminar los microbios, ¿no? Que son mediados por el fagocito, ¿no? Luego podemos hablar también que el interferón gamma promueve la diferenciación de los linfocitos CD4 hacia el subgrupo Th1, ¿no? Y estas mismas inhiben el desarrollo de los linfocitos Th2 y Th17, ¿no? Generalmente estas acciones del interferón gamma generalmente amplifican las respuestas del linfocito Th1, ¿no? Asimismo, podemos hablar que el interferón gamma estimula la expresión de varias proteínas diferentes, ¿no? Que en sí estas son las que ayudan a contribuir y aumentar la presentación del antígeno asociado al complejo de histocompatibilidad, ¿no? En este punto podemos hablar de que estas proteínas, generalmente las que incluyen las moléculas del complejo de histocompatibilidad, podemos hablar como la del TAP, que significa transportador asociado al procesamiento del antígeno, y también algunas, así como los estimuladores B7, ¿no? Ya, bueno, un poco también para poder ampliar mi descripción anterior, podemos decir también que en sí, bueno, el interferón gamma ayuda en conjunto a la ingesta de los microbios, ¿no? Y asimismo a la destrucción de los microorganismos que han sido ingeridos, ¿no? Generalmente, un punto para acotar algo más, existen ciertos seres humanos que nacen, bueno, con mutaciones que son inactivadoras de estos interferones, ¿no? Generalmente estas personas van a sufrir infecciones, ¿no? Por estos microbios intracelulares, ¿no? Mismo como las micobacterias, ¿no? Generalmente, ¿no? En este punto, acerca de otras citocinas Th1, podemos hablar del factor. Podemos hablar de que generalmente ocurre el reclutamiento de leucocitos y generalmente se aumenta la inflamación, ¿no? Acerca de la interleuquina 10, inhibe células dendríticas y los macrófagos, ¿no? Estas generalmente suprimen la activación del linfocito Th1, ¿no? Ya. En este punto, en la activación del macrófago por los linfocitos Th1, esta imagen, bueno, este gráfico nos puede un poco ayudar a entender más acerca de cómo se da la activación de los macrófagos, ¿no? En un inicio, los linfocitos Th1 activan los macrófagos, generalmente por interacciones de CD40, como vemos acá en la imagen, así mismo como en la CD40L, y también por el interferón gamma, ¿no? Generalmente, cuando los linfocitos llegan a ser estimulados por los antígenos, en este caso del linfocito Th1, estas células llegan a expresar el CD40L en su superficie, ¿no? Y asimismo estas llegan
secretar interferón gamma, ¿no? Generalmente, el interferón gamma, en este caso, establece como quien dice un tipo de trabajo en conjunto, ¿no? con el ligando del CD40 para que en ese conjunto lleguen a activar el macrófago, ¿no? En sí, las señales del CD40 activan bueno, en este caso podemos decir también los factores de transcripción nuclear, ¿no? Las células B, ¿no? Y asimismo, podemos decir de que este interferón también gamma también activa el factor de transcripción STAT1, ¿no? Asimismo, también podemos mencionar las respuestas del macrófago ya activado, ¿no? Generalmente estas son el aumento de la muerte de las bacterias fagocitadas, asimismo de la secreción de citocinas inflamatorias, luego también la mayor expresión de moléculas que son necesarias para la activación del linfocito T, ¿no? Que en el siguiente cuadro también vamos a explicarlo un poco más, ¿no? Ya, ok. Bueno, un poco para complementar el gráfico anterior, se puede decir que también las interacciones entre las moléculas del CD40 en los macrófagos y bueno, las del CD40L también, llegan a asegurar, ¿no?, de que estos macrófagos llegan a presentar los antígenos a los linfocitos T, ¿no?, y se pueda realizar el proceso normal, ¿no?, ante este proceso de presencia de microbios, ¿no? Asimismo, en este apartado podemos hablar de las principales respuestas de los macrófagos, ¿no? La producción de especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico y aumento de enzimas lisosómicas, ¿no? Bueno, el papel en la unidad mediada por las células generalmente llega a ser la eliminación de los microbios en los fagocisomas. Asimismo, esta llega a ser una función efectora de los macrófagos, ¿no? Generalmente, cuando hablamos en este punto de estas sustancias de los macrófagos, ¿no? Estas llegan a matar a los microbios que han sido ingestados, ¿no? Luego, después de estas sustancias tóxicas también pueden liberarse en tejidos, ¿no?, donde también pueden matar microbios extracelulares, ¿no? Y también por esta acción también pueden dañar tejidos que son normales, ¿no? Un poco también acotando acá en este punto, como ya lo expliqué anteriormente, existen personas que nacen con mutaciones, ¿no?, hereditarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos decir el CD40L, ¿no?, que existe un síndrome en el cual está ligado al cromosoma X, ¿no?, en el cual generalmente hay esta inactivación y se producen infecciones, ¿no?, por estos microbios, ¿no? Luego, acá podemos hablar acerca de la secreción de citocinas, ¿no? La interleuquina 1, interleuquina 2, y quimocinas, ¿no? También el factor de necrosis tumoral, ¿no? Bueno, en sí, en este punto podemos hablar de que los macrófagos, cuando ya son activados por diversas reacciones, ¿no?, estas estimulan a la inflamación, ¿no?, y así llegan a desencadenar esta secreción de citocinas, ¿no? Cuando esto ocurre, generalmente la acción de todas estas llega a ser más que todo producir una inflamación, ¿no? Y asimismo se llegan a reclutar más leucocitos, ¿no? Asimismo, podemos hablar la producción, en este caso, de la interleuquina 12, que, bueno, sí estimula la diferenciación del linfocito T en linfocitos efectores, ¿no? Luego, en tercer punto, podemos hablar también acerca de los macrófagos cuando amplifican su respuesta inmunitaria. Generalmente estas son debido a mayores cantidades de moléculas en las cuales estas han sido implicadas, ¿no? Bueno, para presentarse ante el antígeno, ¿no? Y bueno, y cuando ha ocurrido una mayor expresión de
de estas, también se puede decir que ha ocurrido así la expresión de coestimuladores B7 y también de las moléculas de complejo compatibilidad, ¿no? Estas bueno, activan, aumentan también la activación de estas células y bueno, amplifican las respuestas de los linfocitos T, ¿no?